Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con mi cuñado e intenté robar a la familia. Pero mis hijos lo descubrieron y se vengaron, exponiéndolo todo con un vídeo que acabó con mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Isabela, tengo 42 años y soy enfermera de cuidados intensivos. Durante casi 20 años estuve, casado con Roberto, un hombre de 45 años, heredero de una empresa constructora familiar. Es el tipo de marido que la sociedad considera buena pareja, trabajador, estable, generoso. Junto a nosotros vivían Ricardo, 46 años, gerente de seguros y esposo de mi cuñada Susana, 43 años, técnico de laboratorio y mi mejor amigo desde hace años. Nuestras casas eran prácticamente imágenes reflejadas, construidas en el mismo terreno que nos dieron sus padres antes de casarnos. Nuestros hijos crecieron juntos, jugando, estudiando y aprendiendo a vivir como si fueran una gran familia. Todo parecía perfecto por fuera, y tal vez por eso me tomó tanto tiempo darme cuenta de lo que faltaba por dentro. Los fines de semana hacíamos barbacoas en el patio trasero. Los niños corrían por el césped, mientras los adultos bebían cerveza y hablaban de la vida. Susana y yo éramos inseparables, hermanas por afinidad y matrimonio. La relación con mi marido era estable, segura, pero fría. Siempre estuvo más concentrado en el trabajo y las tareas prácticas de la casa y, con el tiempo, nuestro matrimonio se convirtió en una asociación logística. Dormimos juntos, pero no nos tocábamos afectuosamente. Las conversaciones se convirtieron en listas de cosas por hacer, los besos en formales. Lo único que nos mantuvo unidos fue el amor por nuestros hijos. Pero incluso eso parecía más un proyecto que una emoción vivida. No dije nada. Sentí que este agujero crecía poco a poco. Los niños eran 5, Javier, 18, mi primogénito con Roberto, y los gemelos Rafa y David, 17, hijos de Susana y Ricardo. Además de ellas, mis hijas gemelas, Clara y Diana, 16, inseparable de tía Susana desde pequeñas. Criamos a todos como hermanos. Durante la pandemia, establecimos un sistema de estudio en el hogar, campamentos en el patio trasero e incluso fiestas temáticas para mantenernos cuerdos. Los 5 adolescentes eran cercanos, divertidos y cariñosos. A veces sentía que su familia era más una familia entre ellos que yo con mi propio marido. Comenzó a afectarme de maneras que ni siquiera yo entendía en ese momento. Me sentí como un intruso en mi propia casa, una pieza fuera de lugar en un rompecabezas armado por otros. Recuerdo que, en sus días libres, Roberto se sentaba en el balcón con su cerveza fría, mirando el jardín como si fuera el rey de su propio mundo. Esto me irritó sin ninguna razón clara. Tal vez porque él estaba satisfecho, mientras yo sentía que me desvanecía lentamente. Fui útil, sí. Cuidé de todos, resolví problemas, preparé comida, mantuve la casa en funcionamiento. Pero nadie me miró con deseo, con ternura, con atención. Ni siquiera Susana se dio cuenta de que yo me moría por dentro. No dije nada. Sonreí, cumplí mi papel de buena esposa, buena madre, buena vecina. Pero fue solo apariencia. Por dentro me sentí solo. Invisible. Con Ricardo fue diferente. Él me escuchó. Al principio eran solo conversaciones casuales, durante cenas familiares o cuando pasaba por la cocina a buscar más cerveza. Hizo bromas, me miró a los ojos, elogió mi trabajo. Y yo, tan necesitado como estaba, comencé a abrirme a él. Hablamos de niños, de política, de salud mental. También dijo que Susana estaba distante, que se sentía una invitada en su propia casa. Nuestros arrebatos se convirtieron en confidencias. Y las confidencias empezaron a tener segundas intenciones. Nada físico. Todavía. Pero algo había cambiado. Y lo sabía, incluso sin admitirlo. Sé que mucha gente me odiará solo por este comienzo. Quizás con razón. Pero necesitaba contarlo todo. Con todos los detalles. Porque nadie hace trampa de la noche a la mañana. La traición comienza en la mente, en la ausencia, en el vacío que nadie ve. Comienza en el silencio de la habitación, en el toque que no llega, en la mirada que nunca se encuentra con la tuya. No me estoy disculpando. Solo estoy tratando de explicar. Cuando miré a nuestra familia, todo parecía perfecto. Pero demasiada perfección a veces es solo una tapadera para ocultar las grietas más profundas. Y los nuestros ya estaban por todas partes. No hubo un momento concreto en el que todo dio un giro. Fue una acumulación lenta y sutil,
como agua que gotea silenciosamente hasta desbordarse. Ricardo y yo ya habíamos cruzado la línea del confort emocional, aunque aún no habíamos hecho nada físico. Comenzó con una palmada en el hombro que duró medio segundo de más. Se intercambió una sonrisa cuando nadie miraba. Un mensaje fuera de horario con un emoji ambiguo. Pequeños gestos que, a cualquier otra persona, le parecerían inofensivos. Pero para mí, que tenía sed de atención, esto fue un festín. Empecé a esperar con ansias estos momentos. Me vestí más cuando supe que lo vería. Me sentí vivo de nuevo. Ricardo tampoco lo ocultó más. Empezaba a buscarme solo, inventaba excusas para venir a mi casa, decía que necesitaba ayuda con algo simple y se quedaba. A veces me tocaba la cintura cuando caminaba detrás de mí en la cocina. A veces me llamaba hermosa, como quien intenta hacer una broma, pero con cara de quien dice la verdad. Y lo dejé. Me fui porque me gustaba. Porque me hizo sentir querido otra vez. No pasó mucho tiempo para que nuestros encuentros casuales se convirtieran en un ritual. Intercambiábamos miradas durante las cenas y, por la noche, revivía cada segundo en mis pensamientos mientras mi esposo dormía a mi lado, ajeno. El primer beso ocurrió en su auto. Era tarde. Habíamos salido juntos por casualidad después del trabajo. Me dejó cerca de la casa, pero en lugar de abrir la puerta, nos quedamos allí en silencio. En la radio sonaba música vieja y melancólica, y él simplemente giró la cara y me besó. Sin previo aviso, sin dudarlo. Fue un beso largo, lento e inocente. Cuando terminó, sonreí. No lloré, no me arrepentí, no entré en pánico. Sentí alivio. Sentí que estaba despertando de un coma emocional. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía como una mujer, no como un mueble de la casa. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Y ni siquiera quisimos. Empezamos a poner excusas, viajes al supermercado, citas con el médico, reuniones con amigos que nunca existieron. Creamos rutas falsas, justificaciones detalladas, horarios calculados. Acordamos todo por el celular, borrando mensajes al poco tiempo. Usamos aplicaciones con contraseñas, apagamos los rastreadores de nuestros hijos, siempre un paso por delante. Pensamos en cada detalle con tanto cuidado que nos sentimos invencibles. Nos reímos de las mentiras dichas con naturalidad. Dormíamos en moteles remotos, en un apartamento que alquilaba con dinero desfalcado de la empresa, o incluso en el asiento trasero del coche. Estaba sucio, era arriesgado, estaba mal. Pero cuanto más prohibido estaba, más vivos nos hacía sentir. Por supuesto que hubo culpa. A veces, después del sexo, miraba al techo y pensaba en lo que estaba haciendo con mi familia. Pensé en los niños, Susana, Roberto. Pero Ricardo me abrazó y me susurró que merecíamos ser felices, que no estábamos matando a nadie. Y yo creí. Me convencí de que era un error justificado. Después de todo, ¿cuántas personas viven durante años en matrimonio sin amor, engañando en silencio solo con sus pensamientos? Simplemente fui más allá. Y en esta lógica distorsionada que construí, me hizo más honesto. Eso me dio derecho a continuar. Para disfrutar. Tener algo propio, después de tanto tiempo siendo de todos los demás. Incluso pensé en poner fin limpiamente a mi matrimonio. Pensé en hablar con Roberto, abrirle mi corazón, decirle que no era feliz. Pero siempre hubo algo que me detuvo. El miedo a perderlo todo. La casa, los niños, la estabilidad. Y, por supuesto, el juicio. Sabía que si lo decía, sería el villano. Nadie miraría los años que fui ignorado, solo el hecho de que hice trampa. Entonces lo pospuse. Empujé con mi barriga, mientras profundizaba en el caso de Ricardo. Pensé que podría ocultarlo para siempre. Pensó que nadie lo sabría jamás. Y tal vez, si no fuera por ese correo electrónico, la verdad nunca habría salido a la luz. El correo electrónico llegó una mañana normal, mientras tomaba café y leía mensajes del trabajo. El título era sencillo: «Necesitas saber esto». Y en el cuerpo del mensaje, solo había un enlace y un remitente anónimo llamado Enfurecido 999. Por instinto, la abrí. Y allí, frente a mí, estaba mi vida a punto de implosionar. Un vídeo. De mi parte. Con Ricardo. 3 ángulos diferentes. La grabación comenzó con él parado en el borde de la cama, mientras yo estaba arrodillada, con las manos en sus caderas. La cámara lateral mostraba claramente lo que estaba pasando. Sexo oral, rítmico, intenso, mientras él sujetaba mi cabello y gemía suavemente.
Luego, la imagen nos mostró a los dos desnudos, yo a cuatro patas sobre las sábanas arrugadas, mientras él me sujetaba con fuerza por las caderas. Más fuerte, no pares, más, decía mi voz, casi suplicante, entre fuertes gemidos. El vídeo duró 25 minutos. Mostraba distintas posturas, risas, bofetadas, tirones, frases indecentes. No fue solo sexo. Era un placer abierto, crudo y descarado. La parte que más me dolió ni siquiera fue el acto en sí, sino el final. Lo que vino después. La cámara frontal me captó tirándome sobre la cama, riendo, jadeando, mientras agarraba una toalla para la cara, una de esas del juego de baño que compré en oferta con Susana, hace años, y me limpiaba entre las piernas, sin dejar de sonreír. Dios mío, viniste como un toro. Nunca había visto tanto, le dije, todavía sin aliento. Ricardo se rió, acostado a mi lado, con el brazo detrás de la cabeza, satisfecho como quien ha ganado alguna disputa. Y entonces, como si el diablo hubiera editado el vídeo, llegó su frase, y lo mejor es que piensan que solo somos buenos amigos. Ambos rieron a carcajadas. Se rieron de Roberto. Se rieron de Susana. Toda la familia se rió. Audio claro. Nos reímos, nos tocamos, nos llamamos mi amor. Casi vomito del nerviosismo. El mundo daba vueltas, mi pecho se oprimió y todo lo que podía pensar era, ¿quién hizo esto? Porque una cosa era traicionar y esconderse. Otra cosa era haber sido atrapado, y por alguien de dentro. No tuve tiempo de poner excusas. Cuando Roberto llegó a casa esa tarde, lo supe. No gritó. No se rompió nada. Él simplemente me miró con un desprecio que me hizo estremecer. Dijo que lo había visto todo y que no tenía sentido negarlo. Y yo, cobarde como siempre, lo intenté. Es una trampa. Alguien quiere hacernos daño. Pero ya le había mostrado el vídeo a su hermana. Susana. Mi mejor amigo. Por supuesto, sabía quién era el otro hombre del vídeo. Y entonces empezó la tormenta que nunca podría contener. Me encontré solo. Ridículamente desnudo ante la verdad. Y ni siquiera yo podía poner más excusas. Susana vino a mi casa ese día. Estaba irreconocible. Hinchada, con los ojos rojos, pero fría por dentro. Destruiste a mi familia, dijo. Intenté decir que no era tan simple. Que el amor había terminado antes de que comenzara la traición. Pero ella no quería escuchar. Me llamó víbora, traidor, cobarde. Y no pude defenderme. Porque todo era verdad. Esa noche fue la primera que dormí sola, en silencio, sabiendo que lo que habíamos construido se estaba desmoronando. Y que la ruina sería pública. Sería cruel. Simplemente no imaginé que los niños, nuestros hijos, serían los primeros en volverse contra mí. Lo que más me dolió fue cuando Javier entró en la habitación con los ojos llenos de furia y vergüenza. No lloró. Él simplemente me miró y me dijo, «Estás peor de lo que pensaba». Eso rompió algo en mí. Él lo sabía. Había visto el vídeo. Y más tarde descubriría que los 5 lo sabían. Habían pasado semanas. Habían grabado mis conversaciones con Ricardo, siguieron nuestros pasos, entraron al departamento alquilado. Eran adolescentes, pero planeaban como adultos. Como espías. Lo sabían todo y decidieron permanecer en silencio, esperando que yo confesara. No lo confesé. Entonces me expusieron. Descubrí que era Clara quien creó el perfil falso. Que Diana ayudó a ocultar los dispositivos. Que Rafa y David tenían acceso al rastreador de mi teléfono celular. Javier fue quien escribió el correo electrónico. Lo vieron todo. Escucharon todo. Conocían detalles que ni siquiera yo recordaba. Y lo peor, lo hicieron juntos. En silencio. Se organizaron para acabar con Ricardo y conmigo como si fuéramos villanos de película. Y tal vez lo fuéramos. La humillación de ser descubierto fue superada por el dolor de ser juzgado por mis propios hijos. Allí supe que no había retorno. Ese perdón, si llegara, tardaría años. Quizás nunca llegaría. Roberto tomó decisiones rápidas. Cambió contraseñas, bloqueó tarjetas, eliminó mi nombre de las cuentas. Me trató como a un invitado no deseado. Un fantasma en la casa que alguna vez fue mía. Las bolsas aparecieron en el pasillo días después. Y junto a ellos, las miradas penetrantes de los niños. La casa estaba en silencio, pero la atmósfera estaba cargada, como si todos contuvieran la respiración.
Caminé por las habitaciones como un intruso. Mis hijos pasaban a mi lado como si yo no existiera. Susana envió un sencillo mensaje: ya no eres bienvenido. Y yo, por primera vez, comencé a comprender el tamaño del hoyo que cavé con mis propias manos. La notificación de entrega judicial llegó un jueves. Me entregaron los papeles del divorcio en mi antiguo trabajo, frente a colegas que ni siquiera sabían que mi matrimonio estaba en crisis. Un sobre grueso y blanco con mi nombre completo en negrita. Cuando lo abrí y leí las palabras violación del acuerdo prenupcial por infidelidad demostrada en vídeo, me temblaron las manos. Al mismo tiempo, mi jefe me llamó para hablar. El vídeo ya circulaba entre algunos empleados. No sé quién tuvo acceso, pero las imágenes se filtraron. Nada en Internet muere en silencio. En la oficina las sonrisas desaparecieron. Las miradas estaban llenas de juicio. Me convertí en la mujer del escándalo. Intenté mantener la cabeza erguida, pero estaba destrozada por dentro. En el grupo de madres del colegio ya nadie respondía a mis mensajes. Algunos incluso abandonaron el grupo. La gente susurraba y evitaba cruzarse conmigo en el supermercado. Me he convertido en un símbolo de vergüenza. Incluso mi propia madre me llamó llorando pidiendo explicaciones. Dijo que la familia estaba siendo señalada en las misas, que hasta mi tío abuelo envió un mensaje preguntando si era cierto. No tenía palabras. Solo el pesado silencio de alguien que sabe que cometió un error, pero no hay vuelta atrás. La traición ya no era algo privado. Ahora era una mancha pública. Y yo era el centro de ello. La cláusula del contrato prenupcial era como una guillotina. Recordaba vagamente cuando firmamos, años atrás, en una fría reunión con el padre de Roberto, quien insistió en incluir que, en caso de traición, el cónyuge infiel recibiría solo el 20% del patrimonio y ni un centavo de pensión. En ese momento pensé que era exagerado. Ahora parecía un presagio. Además de la vergüenza, estuve a punto de perderlo todo: casa, coche, acceso a las cuentas. Roberto no dudó. Todo fue rápido con el abogado de la familia, quien parecía tener todo preparado incluso antes de confrontarme. ¿Y yo? Todavía traté de negarlo, incluso con la imagen del vídeo ardiendo en mi memoria como un hierro candente. Intenté un último truco: le sugerí que reconsiderara, que pensara en los niños, que no dejara que el dolor se convirtiera en odio. Pero él simplemente se rió secamente y dijo: lo destruiste mucho antes de que me diera cuenta. Fui al abogado recomendado por un amigo lejano, quien me trató con una mezcla de compasión y profesionalismo. Lo primero que me preguntó fue si el vídeo era real. Cuando lo confirmé, suspiró: con este nivel de evidencia, no hay defensa. Lo mejor que podemos intentar es evitar daños mayores. Me encontré rodeado, acorralado. Ninguna mentira salvaría ahora. Y aunque lo intentara, mis hijos no lo permitirían. Estaban de su lado. Me encontré solo. El golpe final lo dieron los propios adolescentes. Cuando Susana se lo contó a sus hijos, ellos ya lo sabían. Estaban ayudando a Roberto a organizar todo. Empacaron mi ropa, separaron documentos, enumeraron mis bienes. Él era Diana, mi hija, que me miró a los ojos y me dijo: te mereces todas las consecuencias. No lloré delante de ella. Pero poco después me desplomé en el baño. Era como si se hubieran caído todas las máscaras. Como si, por primera vez en mi vida, me vieran tal como soy realmente. Una mujer que cometió un error. ¿Quién mintió? ¿Quién eligió una pasión pasajera y destruyó un hogar? Quería desaparecer. Pero no pudo. Porque ahora todo el mundo lo sabía. El viernes, cuando fui a recoger algunas pertenencias, había 2 vehículos frente a la casa. Roberto pidió una medida cautelar por temor a que me saliera de control. Había policías esperándome, como si fuera un delincuente. Los vecinos miraban desde la ventana. Una de las madres del condominio incluso tomó una foto. Caminé hacia la puerta con 2 bolsas de basura con ropa adentro, como quien sale de una casa que nunca fue suya. Clara y Diana se quedaron en la habitación, ni siquiera querían verme. Fue allí donde entendí: el castigo no era perder las posesiones. Estaba perdiendo la confianza, el respeto, la imagen de la madre. Y eso, nadie regresa. Pensé que los adolescentes simplemente estaban conmocionados y heridos. Nunca se me pasó por la cabeza que ellos serían los autores del colapso que estaba viviendo. Solo descubrí la verdad semanas después, cuando escuché a Javier y Rafa hablar del apartamento 2011. Se me heló la sangre. Me enfrenté a Clara,
que llevaba días evitándome. Ella no intentó negarlo. Simplemente dijo, lo sabemos desde hace mucho tiempo. Fue como si me hubieran abofeteado de nuevo. Descubrí que los 5, mis hijos y sobrinos, lo habían planeado todo. Habían seguido mis pasos. Seguidores instalados. Conversaciones grabadas. Filmado. Y finalmente, se envió el vídeo. Todo empezó con Clara y Diana. Un día pasaron por mi trabajo a pedir dinero para el cine y descubrieron que me había ido temprano. Buscaron a Ricardo y también estaba desaparecido. Curiosos abrieron la aplicación de rastreo que les exigí tener en sus celulares. Vieron que estaba en una dirección extraña. Un edificio de apartamentos. Fueron allí. Esperaron. Y nos vieron salir juntos. Reír. De la mano. El shock fue inmediato. Pero en lugar de enfrentarnos, les contaron todo a sus hermanos y primos. Y juntos decidieron espiarnos. Dijeron que querían proteger a su familia. En el fondo querían justicia. Usaron su asignación acumulada para comprar cámaras ocultas con detección de movimiento y micrófonos con activación por voz. Instalaron los dispositivos cuando obtuvieron una copia de la clave que vieron conmigo. David y Rob, los más técnicos, se encargaron de la electrónica. Diana creó un correo electrónico falso, Enfurecido 999 FT, una mezcla de broma interna y enojo sincero. Y fue a través de este perfil que le enviaron el vídeo a Roberto. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hubo grabaciones, fotografías, audios y hasta rastros bancarios. Irrumpieron en computadoras, accedieron a documentos, copiaron notas de cuentas ocultas. Todo con una frialdad aterradora. Lo peor es que pensaron en todo. Cuando encontraron documentos de cuentas a mi nombre y a Ricardo en otra ciudad, decidieron actuar. Tomaron fotografías, grabaron vídeos y luego transfirieron el dinero, más de $210,000 pesos mexicanos a las cuentas bancarias que sus abuelos habían abierto para cada uno de ellos, a nombre de ahorros para la universidad. Usaron mis propios datos. Usaron lo que sabían sobre mí. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Habían protegido el patrimonio familiar, sí, pero al mismo tiempo me castigaron. Sin gritos. Sin ofender. Solo con una acción fría y decidida. No querían que sufriera. Querían que sintiera lo que ellos sentían. Traición. Al principio pensé en demandar. Gritar. Enfréntalos a todos. Pero no pude. Una parte de mí los admiraba. Por la inteligencia, por la unidad, por el coraje. Hicieron lo que la mayoría de los adultos nunca harían. Se protegieron unos a otros de mí. Y Ricardo. Los creé para que fueran fuertes, autónomos y justos. Y fui derrotado precisamente por las cualidades que ayudé a cultivar. Ver los vídeos que habían editado con fecha, hora, ubicación y transcripción me hizo darme cuenta de lo preparados que estaban. ¿Cómo podrían lidiar con todo eso en silencio? Mientras yo mentía descaradamente en casa, ellos simplemente esperaban el momento adecuado. Lo que me destruyó fue cuando Clara dijo, simplemente no te lo dijimos antes porque queríamos que tuvieras la oportunidad de arrepentirte. Eso rompió algo dentro de mí. Porque era verdad. Esperaron. Me pusieron a prueba. Me observaron. Y fallé en cada oportunidad de hacer lo correcto. No fui atrapado por accidente. Fui derribado por aquellos que mejor me conocían. Mis hijos, mis sobrinos, los jóvenes que pensé que estaban demasiado distraídos para notar algo, se convirtieron en mis jueces. Y yo, indefensa, tuve que aceptar la sentencia. Ya no me veían como una madre. Me vieron como un traidor. Y tal vez eso era exactamente lo que yo era. La primera audiencia fue surrealista. Entré al foro sintiendo el peso de cada mirada. Todos lo sabían. Los abogados se saludaron formalmente, pero vi el juicio velado en sus ojos. Cuando me senté junto a Ricardo, sentí su mano temblorosa rozar la mía. Él también estaba asustado. No del juez, sino de la verdad que se repite en voz alta, frente a testigos, documentos y niños. Roberto estaba impasible, con traje oscuro y la barbilla levantada, como si ya supiera el desenlace. Susana, a su lado, sostenía una carpeta de documentos con una firmeza casi cruel. No quería estar allí. Pero tampoco pudo huir. El juez fue estricto, práctico y lo dejó claro desde el principio. Aquí no juzgamos sentimientos. Juzgamos hechos. Presenté mi declaración con vergüenza, tratando de parecer digno. Pero el juez ya había visto los vídeos,
escuchado los audios y leído los correos electrónicos. Dijo que la evidencia de infidelidad era innegable y ofensiva. Al mencionar el acuerdo prenupcial, reforzó que la cláusula era válida. Como había hecho trampa, solo tendría derecho al 20% del patrimonio compartido. Sin pensión. No hay posibilidad de seguir negociando. Intenté discutir, pero me callaron. Tenías libertad. Y abusaste de ella, dijo. Fue el golpe más duro que jamás haya recibido en ese tribunal. Cuando el juez abordó la custodia de los hijos, se me revolvió el estómago. Diana y Clara habían enviado cartas pidiendo vivir con su padre. Las palabras eran simples, pero cortantes. Perdí la confianza en mi madre. Me siento más seguro con mi padre. Mis sobrinos también eligieron a Susana. Ninguno de los 5 quería vivir conmigo. Todos se posicionaron con absurda claridad, como si fuera natural. Era como si simbólicamente hubiera muerto para ellos. El juez consideró los deseos de los adolescentes y transfirió la custodia total a Roberto y Susana. Solo habría programado visitas, si quisieran verme. Y de momento no querían. Los valores también quedaron expuestos. Las cuentas secretas que Ricardo y yo abrimos con más de $210,000 pesos mexicanos, fueron rastreados. Todo el dinero estaba en las cuentas de los niños. El juez consideró esto un acto de corrección ética por parte de los menores y determinó que las cantidades quedarían en sus manos. Argumentamos que habían accedido a los datos de manera ilegal, pero el juez respondió, ilegal es ocultar bienes durante una unión estable. Sus palabras ardieron. Ricardo intentó protestar, pero fue ignorado. Fuimos retratados como cómplices de un complot insignificante. Y tal vez lo fuéramos. Ahora era oficial. La parte más humillante fue cuando nos preguntaron si queríamos presentar alguna prueba para defendernos. Ricardo me miró sudando y murmuró, no vale la pena. Ese fue el final. Admitimos, delante de todos, que la traición era real. Que teníamos cuentas ocultas, mentimos, engañamos. La sentencia llegó rápidamente. Además de perder la custodia, tendría que pagar la manutención de los hijos. $18,000 pesos mexicanos mensuales por 3 años, además de $4,000 mensuales por hija hasta que cumplen 18 años. Ricardo fue condenado a cantidades aún mayores. Dejé el tribunal debiendo más de lo que podía pagar. Y más vacío de lo que creía posible. Cuando nos fuimos, ninguno de los niños quería mirarme. Diana pasó a mi lado como si fuera un extraño. Rafa cogió la mano de Susana. Javier se puso los auriculares y simplemente me ignoró. Fui al auto y lloré sola durante 1 hora antes de poder arrancar el motor. Ricardo estuvo en silencio todo el camino, mirando al vacío. Por primera vez vi en él el peso de lo que habíamos hecho. Pero ya era demasiado tarde. Habíamos perdido todo. No solo posesiones, custodia o dinero, sino amor. El respeto. Posición dentro de la familia. Y ninguna sentencia judicial sería más dolorosa que esa. Nos mudamos a un pueblo más pequeño donde nadie nos conocía. Ricardo y yo compartíamos un departamento pequeño, alejado de lo que estábamos acostumbrados. Los muebles procedieron de donaciones y ventas de segunda mano. Dormimos en colchones en el suelo durante semanas. Consiguió un trabajo en un almacén de exportación y ganó 1/3 de lo que ganaba antes. Yo, por vergüenza de regresar al sector de la salud en la región, acepté un puesto como asistente en una clínica popular. El uniforme era ajustado, el salario apenas cubría las cuentas y el gerente me trataba como a un pasante. Pero no tuve elección. Lo único que quedaba era empezar de nuevo, en el fondo. Las deudas comenzaron a acumularse rápidamente. Las pensiones definidas por los tribunales nos aplastaron mes tras mes. Tuvimos que elegir entre pagar el alquiler o enviarles el dinero a Roberto y Susana. Lo más doloroso fue saber que iba directamente a mis hijos, y todavía me dolía. No por el dinero, sino porque no querían hablar conmigo, incluso cuando hice todo. Clara rechazó mi regalo de cumpleaños. Diana bloqueó mi número. Javier cambió su apellido en las redes sociales. Llamé, dejé mensajes, escribí cartas. Todo en vano. No querían contacto. Y cada vez que veía una notificación y no era de ellos, mi pecho se hundía más. Ricardo y yo empezamos a pelear. Al principio intentamos mantener la esperanza. Salgamos de esto, dijo. Pero el desgaste llegó rápidamente.
Lo culpé por la idea de esconder el dinero. Me culpó por haber sido atrapado. Estuvimos en silencio durante días. El sexo se ha ido. Las risas también. Pasamos más tiempo mirando al techo que el uno al otro. Sabía que él también extrañaba a sus hijos, a sus sobrinos, la vida que teníamos. Y en el fondo sabíamos que nuestra unión estaba hecha de ruinas. Ruinas de lo que destruimos. Cuando empezó a dormir en la sala, entendí, lo que nace de la mentira no florece. Él se estaba alejando. Recibí una foto de la familia del antiguo grupo de condominios. Fue una fiesta en el patio trasero de Susana, con todos los niños, padres y abuelos reunidos. Roberto sonrió. Mis hijos estaban allí. Reír. Comiendo. Usando la misma ropa que una vez compré. Eso me destruyó más que cualquier audiencia, cualquier deuda, cualquier humillación pública. Me habían reemplazado. No físicamente, sino emocionalmente. Aquella mujer que alguna vez fue el centro de la familia ahora era un eco del pasado. Olvidado. Apagado. Lloré durante horas con mi celular en la mano. Y solo paré cuando me di cuenta de que nadie vendría a consolarme. Intenté volver a escribir en un diario para mantenerme cuerdo. Pero lo único que salió fue enfado conmigo mismo. Me despertaba en medio de la noche soñando que mis hijos me miraban con desprecio. En algunos, me empujaron por un precipicio. En otros me veían, pero hacían como si no existiera. Empecé a tener ataques de ansiedad. Fui a un psicólogo, pero no pude mantener el tratamiento. El plan de salud que teníamos antes había sido cancelado. Y pagar las sesiones era imposible. Me encontré mirándome al espejo con disgusto. ¿Cómo pude dejar que todo eso sucediera? ¿Cómo podría darle la espalda a todo lo que yo mismo construí? La verdad que me acompaña cada día es simple y cruel. Lo destruí todo. Y nadie lo hizo por mí. No fue Ricardo. No fue Roberto. Susana no. Los niños tampoco. Hice. Elija por elección. Mentira por mentira. Ahora vivo mis días como alguien que cumple condena, pero sin barreras visibles. La ciudad es pequeña, pero el castigo es enorme. Trabaja, come, duerme, repite. Sin voz, sin brillo, sin perdón. Solo el peso. Y cuando veo a Ricardo fumando en el balcón, en silencio, me doy cuenta de que él también lo sabe. No valió la pena. Nada de eso valió la pena. A veces me despierto en mitad de la noche sintiendo que todo fue una pesadilla. Que sigo en esa casa grande, que los niños duermen en los cuartos de al lado y que, por la mañana, preparo café mientras Roberto lee el periódico en el balcón. Pero basta con abrir los ojos y ver las paredes desconchadas de este apartamento asfixiante para recordar. Lo rompí todo. Retroceder en el tiempo se ha convertido en una obsesión inútil. Revivo cada paso de la caída. Cada mensaje eliminado, cada excusa creada, cada vez que elegí el silencio sobre la verdad. Creé mi propia ruina. Y ahora me veo obligado a vivir entre sus escombros. Pienso mucho en lo que hubiera pasado si hubiera hablado. Si hubieras mirado a mi marido a los ojos y le hubieras dicho, no soy feliz. Quizás hubiéramos peleado. Quizás se había asustado. Pero tal vez, solo tal vez, las cosas no hubieran llegado tan lejos. Porque lo que destruyó no fue solo el adulterio, fue la cobardía. La elección de engañar en lugar de enfrentar. Invadir el espacio que pertenecía a mi mejor amigo, mi familia, mi propia casa. Nada justifica lo que hice. Ningún deseo, ninguna necesidad, ningún momento de placer. Lastimé a quienes más me amaban. Y esto lo llevaré hasta mi último día. Si hoy me preguntaran qué es lo que más deseo, no sería que me devolvieran el dinero, ni la casa, ni siquiera la antigua vida cómoda. Quería escuchar a mi hija llamarme mami sin rencor. Quería ver a mi hijo mirándome con orgullo, no con disgusto. Quería que Susana me llamara para cotillear alguna tontería. Quería sentarme con Roberto en el balcón y decirle, estoy cansado. Pero estas cosas ya no están a mi alcance. Y tal vez nunca vuelvan a serlo. Quemé los puentes. Quemé cada uno con mis propias manos. Y ahora vivo al otro lado del abismo que yo mismo cavé. Algunas personas dicen que el tiempo cura. Ya no creo eso. El tiempo no cura. Él simplemente se aleja. Los recuerdos se están volviendo polvorientos. Sí. Pero el dolor. Eso simplemente cambia de forma. Hoy ella ya no es el grito. Es silencio. La ausencia. La frialdad en los cumpleaños, los mensajes ignorados, las invitaciones que nunca llegan.
Y cada vez que veo un marco antiguo, me pregunto si algún día seré perdonado. O si solo seré recordado como el error. La mujer que destruyó a su propia familia en nombre de una pasión vacía y fugaz. Una mujer que cambió lo esencial por el ego. Si pudiera hablar con alguien que estuviera a punto de hacer lo que yo hice, solo le diría una cosa: deténgase ahora. Por muy tentador que parezca, por muy vivo que te sientas al principio, la caída es larga y dolorosa. No vale la pena. Nada vale las miradas frías de tus hijos, el desprecio de quienes amaste, la soledad asfixiante una vez acabado el placer. La traición parece dulce cuando comienza, pero exige un precio interminable. He pagado. Y sigo pagando. Con interés emocional, con noches de insomnio, con culpas que no desaparecen. Si cree que nadie saldrá lastimado, créame, lo harán. Y el primero en sangrar serás tú. Hoy avanzo por instinto. Trabajo, pago facturas, respiro. Pero mi alma estaba atrapada en el pasado. No sé si alguna vez volveré a ser una persona completa. Me convertí en lo que más temía. Una mujer olvidada por quienes más me importaban. Ricardo todavía comparte el mismo techo, pero es solo una presencia física. Somos dos sobrevivientes de un desastre que causamos juntos. A veces nos miramos y ni siquiera necesitamos decir nada. Lo sabemos. Sabemos que destruimos a dos familias enteras para sobrevivir a un error. Y ahora solo tenemos que vivir con ello. Solo. Vacío. Y conscientes de que no hay retorno para quienes eligieron perderse. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.